Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Palacios. Como desarrollo la segunda actividad de la materia de Derechos Humanos del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, me permito dar respuesta al siguiente cuestionario con base a las lecturas del material de estudio y otras fuentes que consulte sobre el derecho internacional humanitario. La primera pregunta es: ¿cuáles infracciones graves al derecho internacional humanitario se observan? Gracias al establecimiento de la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma y a la definición de los crímenes para ser juzgados por esta autoridad, se estableció una clasificación en tres tipos de crímenes. El primero es el crimen de genocidio, artículo 6, el segundo es el crimen de lesa humanidad, artículo 7, el tercero los crímenes de guerra, artículo 8. Que es donde encontramos que la Corte tendrá competencia en particular cuando se comenta como parte de un plano política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. Son 8 las infracciones graves a los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 en cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del convenio de Ginebra pertinente. La primera infracción que encontramos es el homicidio intencional. La segunda es la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos. El tercero es el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos a atentar gravemente contra la integridad física o salud de las personas. El cuarto es la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente. El quinto es el hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida para servir en las fuerzas de una potencia enemiga. El sexto es el hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítimamente e imparcialmente. La séptima es la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal. Y la octava es la toma de rehenes, además de otras violaciones graves. Entonces, estas son las 8 infracciones que encontramos en el artículo 8 como respuesta a nuestra pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuáles principios del derecho internacional humanitario se violan? Argumente su respuesta con base al material de estudio de la segunda unidad. Los principios estructurales del derecho internacional humanitario se dividen en dos tipos. El primero es internos, el segundo es externos. Dentro de los internos encontramos la igualdad de los vigilantes en su protección, precepto que deriva de otro principio, el no discriminación, lo que significa que no exista una diferenciación entre las partes combatientes y no combatientes. El segundo es derecho a la geometría variable, es decir, que según la intensidad del conflicto se aplicarán unas normas u otras. El tercero es la designación de múltiples normas del derecho internacional humanitario, como por ejemplo los estados, los organismos internacionales, los movimientos de liberación nacional, entre otros. Dentro de los externos encontramos la sumisión al derecho a la limitación, que es la acción bélica, esa está sometida a reglas jurídicas, el sometimiento al derecho internacional y el derecho simple y complejo a la vez. Se basa en un sometimiento a la unidad. Tenemos todos normas, las convenciones, los tratados, entre otros, son varios, y hay un sinnúmero de preceptos aplicables codificados parcialmente. La tercera pregunta es: ¿quiénes son las víctimas específicas en términos del derecho de las víctimas? En base a la lectura Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos de los Conflictos Armados, capítulo 3, rendición de cuentas y el derecho de las víctimas, literal 6, encontramos que de conformidad con los principios y las directrices básicas sobre el derecho de las víctimas, violaciones y manifestaciones de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario, se entiende por víctimas a las personas que individualmente o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de los derechos humanos o una violación grave al derecho internacional humanitario. Cuando corresponde a inconformidad con el derecho interno, y el término víctima también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para presentar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Yo considero que es una de las preguntas más importantes en el tema de derecho internacional humanitario y más amplias. ¿Por qué? Para responder esa pregunta quiero citar una explicación que realiza un columnista en el diario El Espectador, el señor Víctor Correa Lugo, en el año 2014, quien analizó el contexto de la víctima desde el derecho internacional humanitario al decir que el derecho internacional humanitario habla de sujetos a proteger civil,
personas civiles, personal religioso, personal de la salud, de detenidos, los que se rinden y heridos y enfermos. Pero ese llamado a garantizar sus derechos no los convierte automáticamente en víctimas, sino en titulares de protección. Víctima implica un daño que derive de una violación al derecho internacional humanitario, es decir, de un crimen de guerra, no de un acto de guerra. Los actos de guerra, así sean dolorosos, son permitidos por el derecho internacional humanitario, no así los crímenes. La tortura, por ejemplo, es un crimen y la persona dañada es una víctima. No importa si el torturado es parte de un grupo armado o del ejército. Una muerte en un combate es un acto de guerra. Fuera del combate es un crimen. Un herido de guerra desde el derecho internacional humanitario no sería una víctima, aunque sí un sujeto a proteger, pero el trato inhumano, degradante que reciba sí podría ser un crimen. No es víctima porque neutralizar, herir o matar al enemigo en combate no es un crimen, repito, desde el derecho internacional humanitario, afirma el señor Lugo en la columna. Es importante encontrar las características y las diferencias que establece el derecho internacional humanitario entre víctimas y personas protegidas. Citado lo anterior, puedo precisar con base a la lectura sobre lo investigado en documentos de la Cruz Roja Internacional y la Organización de Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario protege a una gran variedad de personas y bienes durante los conflictos armados. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales protegen a los enfermos, los heridos y los náufragos que no participan en las hostilidades y a los prisioneros de guerra y a otros detenidos, así como a civiles y bienes de carácter civil. Entonces sería válido formular una pregunta adicional dentro de esta es: ¿a quiénes protege el derecho internacional humanitario? Entonces encontramos que protege a la población civil, a los combatientes fuera de combate, a las personas que tienen un estatus especial en protección, ya sea por su misión o grado de vulnerabilidad o indefensión. Finalmente, encontramos también otro documento muy importante, que es el Manual de Apoyo del Programa de Inducción a la Defensoría del Pueblo. Este documento de introducción al derecho internacional humanitario, en el que hace una breve introducción y da respuesta a la pregunta que me permito leer. En la Primera Guerra Mundial de 1914-1918 se emplearon métodos de combate que se aplicaban por primera vez a gran escala, como gases, bombardeos aéreos y captura de cientos de miles de prisioneros. Resulta que entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial hay una diferencia. En la Primera Guerra Mundial se reconoció que había un personal civil por una persona muerta por cada 10 militares muertos. Para la Segunda Guerra Mundial se registró una proporción igual de civiles y militares muertos. Por esto la comunidad internacional a través de esto respondió con un balance, en particular a las horribles persecuciones de las que fueron víctimas las personas civiles, con la aprobación de 4 convenios de Ginebra en 1949. Esos fueron actualizados y complementados con los 2 protocolos posteriormente adicionales a 1977. ¿En qué debería consistir la reparación de las víctimas? Finalmente, la otra pregunta. Los principios y las directrices básicos se establecen con claridad entre los derechos a las víctimas contemplados, el derecho internacional y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de exigir a los estados que cumplan con su obligación e impedir que se cometan violaciones e investigarlas cuando ello ocurra. ¿Esto con qué? Con el fin de que las víctimas obtengan entre sus derechos la reparación efectiva para que puedan tomar las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, insatisfacción y garantías de no repetición. La restitución comprende, según corresponde, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. Las víctimas también deberán poder obtener una reparación que debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. La reparación efectiva puede tomar de las siguientes formas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La restitución comprende, según corresponde, el establecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes, que es importantísimo. Y lo más importante es que las víctimas deberán tener acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. Muchas gracias, espero hayan aclarado dudas también con mis compañeros a través de este video y sirva como fuente de consulta para futuros estudiantes.